Hoy nos congregamos bajo la gracia infinita de Dios, ese amor que sana heridas, renueva fuerzas y llena el alma de esperanza. Que cada palabra compartida, cada alabanza entonada y cada oración elevada nos recuerde cuánto valemos para el Señor y cuán profundo es su amor eterno. Sean todos bienvenidos a la casa de oración de nuestro Dios, al Templo Evangélico Alianza Cristiana y Misionera Redimidos. Que en esta mañana y tarde el nombre de Dios, de nuestro Dios, sea glorificado. Pedimos que por favor se pongan de pie para que juntos cantemos la doxología. Bíblica y oración inicial dirigido por nuestro pastor Samuel Villavicencio Burgos. Les invito, hermanos, a que abran sus Biblias en el Evangelio, en el libro de Hebreos. Este libro de Hebreos, vayamos al capítulo 11 para leer los versículos del 1 al 8. Hebreos capítulo 5, versículos del 1 al 8. ¿Ven? Voy a empezar leyendo 11 del 1 al 8. Hebreos 11 del 1 al 8. Y voy a empezar leyendo el 1, ustedes el 2 y terminamos juntos en el versículo 8. ¿Amén? Amén. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que el que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelentes sacrificios que Caín, por lo cual alcanzó el testimonio que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que se acerque a Dios, crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Y juntos el versículo 8.
Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Oremos. Soberano Dios, su palabra nos dice que debemos de orar por aquellas personas que están en autoridad e eminencia. Oramos, Padre, para que usted intervenga en la mente y corazones de aquellos gobernantes de los países de este planeta Tierra que usted lo creó y puso personas en autoridad. Esas personas puestas en autoridad puedan llegar al conocimiento de su verdad y mediante este conocimiento ahora sí puedan tomar decisiones correctas para la conducción de los diferentes países. Especialmente oramos por Estados Unidos, Rusia, el conflicto con Ucrania, tu pueblo Israel y el conflicto en la Franja de Gaza. Oramos también por Venezuela, Colombia, Bolivia, Perú, Ecuador. Especialmente el país del Ecuador, la ciudad de Guayaquil. Oramos, Padre, para que usted continúe tomando el control y que de esta ciudad pueda reconocer sus autoridades y todos nosotros que lo necesitamos y que debemos humillarnos ante usted, porque mientras el corazón del hombre no cambie, nada cambiará. Y oramos también, como dice su palabra, por todos los que se encuentran enfermos. Oramos por el hermano Roberto Vivar, por el hermano Víctor Goya, por la hermana Ana Pinti, Flor Palacios, Manuel Ángel, la hermana Leticia García, la hermana Ruth Ortiz, la hermana Flor Palacios. Señor, todos aquellos que están atravesando dolencias en su cuerpo, que su mano de gracia esté proveyendo la sanidad que cada uno necesita, de acuerdo a su gran y soberana voluntad. Señor, y pedimos que usted tome el control de nuestra mente, de nuestros corazones, y que su palabra impacte la mente y corazón de aquellos que están aquí presentes y de aquellos que nos miran por el internet. Que su soberana voluntad sea cumplida en cada una de sus vidas. Lo rogamos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. En esta posición vamos a cantar el himno número 14 que se titula Nuestra Esperanza y Protección. Nuestra esperanza y protección y nuestro eterno hogar, ha sido eres
vamos a cantar se llama Jesús. Sea nuestro Señor, no hay nadie como Él. Tomen asiento, hermanos, muchas gracias. Y ahora permitamos que el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros abra nuestro entendimiento y corazón para poder escuchar y obedecer su palabra mediante el mensaje que nos trae nuestro pastor Samuel Villavicencio Burgos con el tema Las promesas de Dios. Escuchemos con atención y reverencia. Hay un antiguo himno que seguramente varios en la congregación conocen muy bien. Y la hemos cantado y lo seguiremos cantando. Y les voy a recordar la primera estrofa nada más, porque esto me es útil para la introducción al tema de esta mañana.
Y la primera estrofa del himno dice: todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras lucha aquí en esta tierra, buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Mientras oraba que Dios me guiara a una porción bíblica para hablar sobre el tema de las promesas de Dios, pude recordar los héroes de la fe del capítulo 11 de Hebreos. Y la letra de este himno vino a mi mente, aunque con un ligero cambio. Un cambio que podría resumir mejor las vidas de Abraham y de Sara. En lugar de confiando en las promesas, lo cambié esperando en las promesas de Dios. Porque eso fue lo que hizo Abraham. El escritor de Hebreos resume la vida de Abraham, el padre de la fe, en 4 etapas, que se las voy a mencionar rápidamente. No es mi costumbre, mi homilética no es esa, pero voy a hacer eso. Les voy a decir las 4 divisiones que vamos a hablar en esta oportunidad. El escritor de Hebreos resume la vida de Abraham. Número 1, los inicios de la fe. Número 2, el cultivo de la fe. Número 3, la anticipación de la fe. Y número 4, la declaración de la fe. Les invito a analizar estas 4 etapas en la vida de Abraham. Recuerden que una cosa es Abraham y otra cosa es Abraham. La fe es caminar hacia lo desconocido y esperar en las promesas de Dios. Y bueno, analicemos nuestro primer punto: los inicios de la fe. Y voy a leer Hebreos, mantengan sus Biblias abiertas, en el capítulo 11 de Hebreos. Ponga ahí un separador bíblico porque vamos a analizar gran parte de este capítulo 11 de Hebreos. Y voy a leer Hebreos 11 del 8 al 10. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Bueno, vamos a analizar estos versículos. Si leemos el relato completo de la vida de Abraham, y ustedes ya saben que eso se encuentra en el libro de Génesis, usted descubrirá que él estaba viviendo en una ciudad llamada Ur. Y tuve que buscar algunas informaciones para saber cómo era esa ciudad, de dónde provenía este Abraham. Y la información que encontré dice lo siguiente: esa ciudad estaba ubicada en la ribera del río Éufrates, en lo que ahora es el sur de Irak. Gracias a los avances de la arqueología, podemos verificar una vez más que en la antigüedad la humanidad era sofisticada y educada, y muchas veces creemos todo lo contrario. Descubrimientos que datan de los días de Abraham revelan calles adoquinadas, edificios académicos y casas de 3 pisos, y todos embaldosados. Se han descubierto también edificios con el nombre Ur,
dibujando en los ladrillos, junto con una amplia evidencia arqueológica y mucha riqueza y lujo. Esa era la ciudad de Ur. En un descubrimiento que se remonta a la época de Abraham, encontraron una tabla de arcilla, una tableta de arcilla, y en esa tableta, quien quiera que haya estado ahí, que la estuviera usando, estaba resolviendo un problema de trigonometría. Un problema que todavía no podría ser resuelto hoy por las universidades más famosas, ya en esa época. Los arqueólogos también descubrieron un enorme zigurat. ¿Qué es un zigurat? Es una construcción hecha como pirámide y eso se llama zigurat. Entonces los arqueólogos también descubrieron un enorme zigurat construido antes del nacimiento de Abraham, dedicado al dios principal de Ur. En la parte superior del zigurat, que era un edificio en forma de pirámide, encontraron una habitación cubierta de plata dedicada a su dios Luna llamado Nanmu. Algunos historiadores creen que el padre de Abraham era un sacerdote en esa religión falsa y que su familia era una de las familias más prominentes de la ciudad. Y digo todo esto, hermanos, para que puedan tener una perspectiva clara de cómo vivía y de cómo era este joven Abraham. Él era miembro de una familia importante, que vivía en una ciudad organizada, educada y rica en Medio Oriente, situada a orillas de un hermoso río, el río Éufrates. Y en este mundo donde vivía Abraham, de repente, un día, Dios le apareció a Abraham. Dios, rodeado de su gloria, se le apareció a Abraham y le entregó un mensaje. Deja tu país, tu familia, tu mundo, y vete a la tierra que te mostraré. A una tierra que yo te la enseñaré. ¿Qué les parece? En ese momento Abraham puso su fe en la realidad de este Dios viviente y obedeció su palabra. El escritor de Hebreos, aquí en el capítulo 11, quiere asegurarse de que entendamos que la obediencia de Abraham no produjo su fe. Su obediencia simplemente probó su fe en el Dios vivo. Y vamos a leer Hebreos 11:8. Hebreos 11:8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió, ¿qué dice ahí? Sin saber a dónde iba. No había nubes en el cielo deletreando: Abraham, mira, tierra prometida, 1000 kilómetros a la derecha, a la izquierda. No había nada. Y aquí está la promesa: cuando vayas, estaré dirigiendo tus pasos. Obediencia. Quiero señalar otra frase que fácilmente podría pasar por alto. Y observe cómo el siguiente versículo nos informa que Abraham viviría en un lugar especial. El 9, leamos el 9. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas, con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa.
Abraham recibió la promesa de una tierra sin haber disfrutado jamás de la posesión de esa tierra. ¿Y cuánto tiempo vivirá Abraham así? ¿Saben cuántos años? 100 años. 100 años. Y al final de su vida, la única propiedad que realmente poseía era un pedazo de tierra que le compró a un impío para enterrar a su esposa. Nada más. Y la pregunta es, ¿qué estás esperando, Abraham? Estoy esperando las promesas de mi Dios. ¿Y qué tipo de promesa es esa, Abraham? No se nos dice todo lo que Dios le reveló a Abraham, pero es sorprendente considerar las implicaciones del versículo 10. Leamos el versículo 10. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Se dan cuenta? Dice el versículo 10 que esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Qué tipo de ciudad entonces es esta, pues? Bueno, eso solo puede referirse a una ciudad que todavía estamos hoy nosotros también esperando. Una ciudad de la que evidentemente Dios le había hablado a Abraham. Y vamos a leer, salga un momentito, ponga un separador bíblico ahí y vamos al capítulo 12 de Hebreos para leer el versículo 22. Vamos a regresar al capítulo 11. Hebreos 12, 22. Amén, ya estamos ahí. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo. ¿Cuál es esta ciudad? Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. ¿Cuál era la ciudad? La Jerusalén celestial, la ciudad del Dios vivo. A esa ciudad se está refiriendo. Esta es la ciudad con puertas de perla y calles de oro y mar de cristal. ¿Qué estaba esperando Abraham? ¿Y por qué estaba acampando y no viviendo en un edificio, en una casa? Estaba esperando la nueva Jerusalén, la ciudad diseñada y construida por las mismas manos de Dios. Estaba dispuesto a esperar las promesas de Dios y está en esa tienda de campaña. La vida de fe no es tanto una de que se eleva con alas como las águilas. Así no es la vida de fe, hermanos. La vida de fe es una vida que camina y no desmaya. La fe nunca sabe a dónde Dios la conduce, pero ama y conoce a aquel a quien Él dirige y nunca quiere lo peor para quien Él dirige. La fe comienza con obediencia, aunque no tengamos brújula, no tengamos mapa, ni tengamos GPS. La fe comienza con obediencia. Veamos ahora nuestro segundo punto, el cultivo de la fe. Y vamos a la cita de Hebreos 11. Voy a leer los versículos 11 y 12 para ver nuestro segundo punto, el cultivo de la fe. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido, por lo cual también de uno
y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como las arenas innumerables que está a la orilla del mar. Ahora uno podría preguntarse, ¿a dónde estaba la esposa de Abraham en ese camino de fe? ¿A dónde estaba la esposa de Abraham? Bueno, estaba Sara frustrada por ese cambio de eventos, estaba furiosa por los planes descabellados de Abraham, estaba Sara quejándose mientras empacaba sus maletas y montaba en su camello para un largo viaje hacia donde nadie sabía que iba. ¿Estaría así tal vez Sara? ¿Cómo se sentiría Sara con todo esto? Dios quiere asegurarse que entendamos que ella estaba al lado de Abraham. Y vamos a leer, vamos a 1 de Pedro 3:6, no pierda la cita de base de Hebreo 11. Vamos a 1 de Pedro 3:6. ¿Qué estaba haciendo Sara? ¿Qué hacía Sara al lado de Abraham? Y aquí tenemos la respuesta. Como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Abraham siempre tenía que explicar que no estaba a la altura de su nombre también. Miren, Sara siempre le llamaba Señor y ella estaba siempre al lado de Abraham. Pero aquí viene algo importante, hermanos. Abraham siempre tenía que explicar que no estaba a la altura de su nombre. Imagínense. El nombre de Abraham significa padre de multitudes. ¿Cómo es posible que tenga 80 y pico de años y él pueda decir, no tengo hijos? ¿Cómo es posible si tu nombre significa padre de multitudes? Bueno, las típicas preguntas que le podrían hacer a Abraham a esa altura de su vida eran, ¿qué haces aquí, Abraham? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuánto tiempo has vivido aquí? ¿Cuál es tu nombre? Y cuando Abraham diga Abraham, ¿y qué significa tu nombre? Significa padre de multitudes. Oh, felicitaciones, debe ser orgulloso, padre de muchos hijos. ¿Cuántos hijos tiene? Y la respuesta es, ninguno. ¿Cómo se sentiría Abraham? Y esto también va al otro lado. Muchas veces se hieren a mujeres porque, ay, tienes tantos años de casada y no tienes hijos. Hay que esperar y confiar en la voluntad de Dios. Si Dios no los provee, Él sabe por qué. Y si Dios los provee, también lo sabe, Él es el soberano. Abraham debe haberse preparado para las risas, tal vez disimular de esas personas debido al absurdo de su nombre. Y Abraham esperó, es decir, hasta que finalmente decidió que había esperado lo suficiente y quiso poner algo de su parte. Y decidió tener un hijo con su sirvienta. Es decir, ¿Abraham había esperado lo suficiente? No. Abraham tenía 86 años. Querido hermano, este fue un trágico lapso, parpadeo de la fe del padre de la fe.
Mientras Dios quería cultivar su fe y hacer que Abraham y Sara esperaran por un hijo legítimo que se llamaría Isaac, quien continuaría la promesa de Dios de una nación numerosa y en última instancia el Mesías. Veamos Génesis 13:16. Génesis 13:16, vamos a volver al capítulo 11 de Reyes. Génesis 13:16 dice: y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Esa fue la promesa que le hizo Dios a Abraham, y se olvidó de esta promesa. Parpadeó su fe, el padre de la fe. El hijo ilegítimo de Abraham, Ismael, creció y se convirtió en el padre de las naciones árabes. Hasta el día de hoy, los descendientes de Ismael y los descendientes de Isaac luchan por unas docenas de kilómetros cuadrados en el Medio Oriente. Y ese es el conflicto que hay en la Franja de Gaza, por el cual hoy seguimos orando. Y todas las noches, las mañanas que ustedes puedan ver en las noticias, podrán ver cómo esa batalla no termina. Y esa lucha tampoco terminará hasta que Jesucristo venga a establecer su reino en Jerusalén. Esto pone a prueba su fe hasta el límite. Tanto Abraham como Sara habían llegado a una edad cuando les era físicamente y concebir hijos. Vamos ahora sí a Hebreos 11:12. Por lo cual también uno y de ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Dice que sus cuerpos estaban casi muertos. Les era simplemente biológicamente imposible concebir y dar a luz al hijo prometido. Piense por un momento en esto. Una cosa es llamarlo Abraham cuando solo tiene un hijo ilegítimo llamado Ismael. Y otra cosa es llamarlo padre de multitudes, Abraham. Por eso es exactamente como Dios le cambió su nombre. Entonces, ¿cómo va a lograr Dios esto ahora que ya tuvo ese parpadeo de su fe Abraham? ¿No han perdido Abraham y Sara la ventana de oportunidad que Dios les había dado? ¿Qué puede hacer Dios ahora? Hermanos, si estamos obedeciendo a Dios, la responsabilidad recae en Él, no en nosotros. Si estamos obedeciendo a Dios, la responsabilidad recae en Dios y no en nosotros. Yo siempre le digo, algunas veces aquí he dicho, yo le dije a Dios hace algunos años atrás: Señor, yo me voy a encargar de tu obra, pero tú te encargas de mi responsabilidad. Y Dios lo ha cumplido y sé que lo seguirá cumpliendo. Dios en el ministerio hay muchos conflictos y dificultades que voy a enfrentar, pero tú me vas a defender
Y Dios lo ha hecho. Dios lo ha hecho. Siempre hemos dejado todos los problemas en las manos de Dios. No hemos reclamado ni hecho nada. Siempre se lo hemos dejado a Dios. Y Dios siempre ha cumplido. La fe, hermanos, es seguir a Dios hacia lo desconocido, aún en medio de las pruebas de la vida, y luego esperar, armando solo con las promesas de Dios. Este fue el cultivo de su fe mientras esperaba todos estos largos años, incluso cuando se apartaron y fracasaron en su caminar de fe, cuando cometieron el pecado de no obedecer el plan de Dios. Sara recibe fuerza para concebir, aunque era estéril. Abraham se convierte en Abraham, padre exaltado a padre de multitudes. Y el desliz de la fe de Abraham se llama Ismael, consecuencia de la impaciencia muchas veces que algunos de ustedes no tienen, la paciencia para esperar el plan de Dios. Dios recuerda que la responsabilidad de cumplir sus promesas no es de nosotros, sino de Él. No quiera que Dios adelante sus promesas a su criterio. Espere el tiempo de Dios. Hermanos, la fe se cultiva en la espera y eso no nos agrada. La fe se cultiva en la espera y eso no nos agrada. Incluso en medio de los fracasos, pero tampoco nos agrada. Hemos visto los inicios de la fe, el cultivo de la fe, y ahora vamos a nuestro tercer punto para analizar la anticipación de la fe. Hebreos 11, 13 al 16. 13 al 16. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros, peregrinos sobre la tierra, porque los que lo dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. ¿Qué estaban esperando Abraham y Sara? Note lo que dice el versículo 16. Ellos anhelaban una patria mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. ¿Y qué patria mejor existe para ellos? Note, la patria que es celestial. Esta es la ciudad que Dios ha preparado para ellos y para nosotros también. Esa ciudad un día, dice la Biblia, descenderá a la tierra. Todas estas personas murieron creyendo que iban a verla, pero eso no sucedió mientras estaban ellos con vida. Y note todo lo que soportaron. Aquí en el versículo 13, se les llama extranjeros y peregrinos. La palabra traducida peregrinos es una palabra para alguien que no estaba mucho más arriba que un esclavo en la escala social del mundo griego.
tenían que pagar impuesto extra por ser extranjeros. Siempre los consideraban forasteros. Y esta palabra, traducida como extranjeros y aún más dura, puede traducirse como actualmente refugiados. Imagínense viviendo como refugiados en una tierra que le prometieron que un día iba a heredar. ¿Se da cuenta? Dios le dice: te voy a dar esa tierra, pero vas a vivir como peregrino, como refugiado. Mientras tanto, nunca tuvieron realmente una casa. No somos colonos o inmigrantes. Somos peregrinos. Simplemente vamos de pasada viajando a esa ciudad hecha por las mismas manos de Dios. De eso se trata los versículos 20 que voy a leer. Hebreos 11:20. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Vamos a analizar este versículo 20, que es muy importante. Note el versículo 20. Por la fe bendijo Isaac. Isaac es el hijo de Abraham. ¿A quién bendijo? A Jacob y a Esaú. ¿Qué vienen a ser Jacob y Esaú? Nietos de Abraham. Respecto a cosas venideras. Puede imaginarse al anciano Isaac comunicando estas profecías y promesas a sus hijos. Escuchen, muchachos, hay una ciudad gloriosa, una patria mejor, un Mesías venidero. Esto no es todo lo que hay, chicos, hay cosas mejores que van a venir. Y el versículo 21. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José. José vendría a ser el tataranieto de Abraham. ¿Y qué dice? Y adoró, apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José, o sea, sus nietos, y se quejó de que no podría ver el cumplimiento de las promesas de Dios. No se quejó. Eso no es lo que le dice el texto. Dice que adoró. Si ve el versículo 21, adoró, no se quejó, adoró. Y el 22, por la fe José, al morir, José es el tataranieto de Abraham, ¿no? Al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamientos acerca de sus huesos. Vamos a analizar un poco este versículo, hermano. José dice: he vivido aquí en Egipto toda mi vida, pero yo no soy egipcio, yo soy judío. Y no quiero que pongan mis huesos en una pirámide, un símbolo de idolatría. Quiero que entierren mis huesos en la tierra prometida. Estas personas murieron en la fe. Habían visto las promesas por venir a través de su vista espiritual. Lo habían visto con sus ojos espirituales. Ellos habían creído por fe la palabra que Dios había prometido. ¿Qué estás esperando, Isaac? ¿Qué esperas, Jacob? ¿Qué esperas, José? Estamos esperando las promesas de Dios. Murieron sin recibir lo prometido, pero lo vieron de lejos con los ojos de la fe. Se reconocieron como extranjeros y peregrinos. Esperaban una patria mejor, la celestial.
a Isaac, Jacob y José, transmitieron la esperanza a las demás generaciones y a nosotros también. Hermanos, vivimos como peregrinos, esperando la ciudad preparada por Dios. Hemos llegado a la cuarta y última etapa de la fe en la vida de Abraham. Vimos los inicios de la fe, el cultivo de la fe, la anticipación de la fe, y ahora en cuarto lugar, la declaración de la fe. Y voy a leer los versículos 17 al 19. La declaración de la fe. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y él, que había recibido las promesas, ofreció su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. ¿Qué prueba fue esta? Dios le ordena a Abraham que ofrezca a su hijo. Un hijo que lo ha esperado muchísimos años. Pero la clara promesa de Dios era que Isaac continuaría la descendencia de Abraham y que se convertiría en una nación numerosa como las estrellas de los cielos y la arena del mar. ¿Cómo es posible, Señor? Ahora el mandato de Dios parecía contradecir la promesa que él le había hecho a Abraham. Dios le está pidiendo a Abraham que le devuelva a su hijo. Señor, ¿cómo es posible si tú has prometido que de este hijo levantarás descendencia y ahora me pide que lo sacrifique? Piensen lo que Dios le está pidiendo a Abraham. Dios estaba pidiéndole a Abraham que hiciera un sacrificio irreemplazable. Si Isaac moría, todo habría terminado. Abraham está poniendo todo sobre ese altar: sus esperanzas, su promesa, su futuro, el objeto de su amor y afecto que había esperado más de la mitad de su vida. Ahora está encima de ese altar. El hijo que has esperado, ahora quiero que me lo devuelvas, le dice Dios. ¿Puede imaginarse usted, contextualizándolo a nuestros días, puede usted imaginarse soportar toda la espera y llenar todos los formularios y pagar todo el dinero, haber hecho todos los viajes, haber orado, haber preparado, esperar para finalmente adoptar a ese niño y criarlo y amarlo, para que varios años después Dios venga y le diga: ahora quiero que pongas a tu hijo en adopción y lo quiero para mí? ¿Cómo se sentiría usted? Quiero que entregues ese niño, le dice Dios. ¿Cómo se sentiría usted? Piense en el dolor y en el corazón de Abraham al atravesar esta increíble prueba de fe. ¿Qué podría motivar a Abraham a obedecer esta orden divina? ¿Qué podría motivar a Abraham a obedecer la orden de Dios? Se nos dice en el versículo 19 que Abraham creía que Dios levantaría a Isaac de entre los muertos. Ahí está la respuesta. Versículo 19. Él no sabía por qué Dios estaba pidiéndole esto, pero asumió que Dios sabía lo que estaba haciendo. Lo que él no sabía, sin embargo, era que Isaac se convertiría en una ilustración de Jesucristo, el único Hijo de Dios. Y esto fue una prueba de fe tanto para Isaac como lo fue para Abraham. A Isaac
no era un niño pequeño. Y esta es otra cosa que también estuve analizando y estudiando. En esa época, Isaac no era un niño ni un joven. Bueno, para la época se lo consideraba joven, pero él más o menos tendría entre 30 y 35 años. Como Jesús, Isaac fue voluntariamente. Se recostó sobre ese altar voluntariamente, esperando lo que su padre iba a hacer. Cristo, el único Hijo de Dios, también obedeció la voluntad de su Padre y fue clavado en una cruz de madera voluntariamente. Abraham, el padre de la fe, ilustró con Isaac las profundidades del Evangelio de Cristo. Porque Cristo moría y luego resucitaría de entre los muertos. Asimismo, Él regresaría fielmente un día a establecer su reino en Israel y gobernará el mundo, y todos los fieles reinarán con Él. ¿Qué estamos entonces esperando todos nosotros? ¿Qué estamos esperando? Estamos esperando hasta el día de hoy las promesas de Dios. Mientras tanto atravesamos las pruebas de fe y continuamos esperando que Dios arreglará todas las cosas y que Él nos dará la fuerza para seguir sin desmayar, aún en medio de las dificultades que nos encontremos hoy. Aunque las circunstancias a veces parecen contradecir las promesas de Dios, sus promesas siguen siendo fieles y verdaderas. Abraham ofrece a Isaac, confiando en que Dios podía levantarlo de los muertos. Isaac, como figura de Cristo obediente, y se entregó voluntariamente. Y la fe declara confianza en Dios, aun cuando las circunstancias parecen contradecir las promesas de Dios. La verdadera fe entrega lo más amado. La verdadera fe entrega lo más amado, confiando en la fidelidad de Dios. Quizás usted conozca una alabanza escrita por un hermano de la fe llamado Tom Moe. Le voy a leer esto. Esta alabanza afirma la soberanía de Dios en nuestras vidas. Sin embargo, la mayoría que cantan esta alabanza no conocen la historia detrás de la letra de esta alabanza. Hace varios años una llamada telefónica despertó a Tom Moe en la medianoche. Su suegra lo llamó para contarle que su cuñada junto con su esposo y sus 4 hijos tuvieron un accidente automovilístico, todos ellos gravemente heridos, pero el hijo de 8 años de esta pareja murió. Don Moe y su esposa lloraron al oír la noticia y se sintieron incapaces de comunicar algún tipo de consuelo o esperanza a estos padres en su duelo. No podían tener palabras de consuelo para estos padres. Entonces, Don Moe oró y le pidió al Señor que lo ayudara a expresar la esperanza, tal vez a través de una canción. En poco tiempo, Don Moe escribió la letra y luego compuso la melodía hasta que al día de hoy les ha dado a miles de creyentes un profundo sentido de esperanza en las promesas de Dios. Y les voy a nombrar 2 estrofas de esta canción que compuso Don Moe, porque no tenía palabras para consolar a esta familia. Mire lo que escribió. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obrará en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré.
Amor y fuerza me dará. Un camino hará. ¿Dónde? Donde no lo hay. Siempre hay un camino para Dios. Usted es el que no ve con los ojos de la fe, pero siempre hay un camino para Dios. De este héroe de la fe aprendemos que la fe es caminar hacia lo desconocido y luego esperar. Y todo lo que tiene que aferrarse son solo a las promesas de Dios. Hermanos, las promesas de Dios son suficientes. ¿Qué estamos haciendo, querido creyente? Estamos esperando en las promesas de Dios. La fe es caminar hacia lo desconocido, esperar y aferrarse solo a las promesas de Dios. Hermanos, las promesas de Dios son suficientes. ¿Qué estamos haciendo como creyentes? Estamos esperando en las promesas de Dios. Imagínese que recibes un diagnóstico médico muy difícil o una noticia inesperada de tu trabajo. La reacción natural es preocuparse, buscar soluciones humanas inmediatas o dejarse dominar por el miedo. Sin embargo, la salida está en confiar en Dios. ¿Y qué significa confiar en Dios? Orar primero antes de tomar decisiones, reconociendo que Él tiene el control. Actuar con fe, seguir haciendo lo correcto aunque no veas los resultados inmediatos. Esperar con paciencia, como Abraham, que vivió en tiendas esperando una ciudad celestial. Nosotros esperamos que Dios cumpla su propósito en medio de la incertidumbre en la que vivimos hoy. Descansar en sus promesas, recordar que Él nunca nos dejará ni nos desamparará. Son promesas de Dios. Confiar plenamente en Dios es vivir cada día con la certeza de que aunque no entendamos el camino, Él sí lo entiende y Él dirige nuestros pasos. Quiero terminar con una ilustración. Un padre caminaba con un hijo pequeño sobre un puente muy alto. El niño miraba hacia abajo y se asustaba con el agua que corría muy fuerte. El padre le dijo: hijo, dame tu mano. El niño respondió: no, papá, mejor tú agárrame la mía. El padre sonrió y tomó la mano del niño con fuerza. Hijo, si tú me agarras, puedes soltarme cuando tengas miedo. Pero si yo te agarro, nunca te soltaré. Así es confiar plenamente en Dios. No se trata de cuánto podamos aferrarnos nosotros, sino de cuánto Él nos sostiene. No se trata de cuánto podemos aferrarnos nosotros, sino de cuánto Él nos sostiene. Aunque tengamos miedo, aunque las circunstancias sean inciertas, su mano nunca nos soltará. Confiar en Dios no es depender de mi fuerza, sino descansar en la fidelidad de Él. Y quiero que abran todas sus Biblias en Hebreos 13:5 para terminar. Hebreos 13:5, y grábese esa promesa que está al final del versículo. Hebreos 13:5. Amén. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Pueden ser dificultades, aflicciones, puede ser salud, riqueza, muchas cosas.
contento con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo, ¿cuál fue la promesa de Dios? No los escucho. No te desampararé, ni te dejaré. Amén. Oremos. Soberano Dios, gracias te damos por su palabra que es viva y eficaz. Sus promesas son innegables. Pero Señor, pon en nuestro corazón paciencia para poder esperarlas. Paciencias también para poder entender que hay muchas que tal vez no las podamos ver cumplidas con nosotros. Pero nosotros las veremos cuando vengas en tu reino, junto a nosotros. Porque esperamos no una patria terrenal, sino una patria celestial, la que no puede ser terminada por nadie. Señor, oramos para que estas promesas las podamos hacer vida en nuestras vidas, que podamos vivir tus promesas y aferrarnos en ellas, porque usted es fiel y usted ha prometido no desampararnos ni dejarnos nunca. Gracias, Señor, por sus promesas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Agradecemos a Dios y a nuestro pastor Samuel por la reflexión del día de hoy que se tituló Las promesas de Dios. Que nuestra confianza en Dios se fortalezca y descansemos en sus promesas, porque nunca miente. Que vamos a cantar juntos el himno número 205 titulado A la victoria Jesús nos llama. A la victoria Jesús nos llama, con nosotros en capitán, marchemos pues a combatir a los ejércitos de Satán. Marchemos pues a combatir a los ejércitos de Satán. A la victoria Jesús nos llama a todos de su ley. Hay que triunfar contra el mal, ven con nosotros a nuestro rey. Hay que triunfar contra el mal, ven con nosotros a nuestro rey. A la victoria Jesús nos llama, si dependemos sin ir atrás, hasta vencer cualquier fuente de Satanás, hasta triunfar, hasta vencer cualquier fuente de Satanás. A la victoria Jesús nos llama, nuestros latines sonando están, esa vencer con la llama, los mismos cielos se alegrarán, esa vencer con la llama, los mismos cielos se alegrarán. En esa misma posición vamos a tener la oración final por nuestro pastor Samuel. Oremos. Señor, estamos agradecidos por su amor, por su misericordia, por su palabra que nos habla cada día. Gracias te damos, Padre, porque sus promesas son inagotables y tenemos que aferrarnos a ellas, viéndolas con los ojos de la fe. Y ahora, Señor, el amor de Dios, la gracia infinita de Cristo, nuestro Salvador eterno, y la comunión y participación del Santo Espíritu de Dios, sea con todos y cada uno de nosotros, ahora y siempre. Amén.